Nacido en una familia prominente de la cultura cubana, ya lo veíamos en este audiovisual, hijo de Cintio Vitier y Fina García Marrús, hermano de Sergio Vitier, sobrino de Eliseo Diego y Bella García Marrús, su familia tuvo una fuerte influencia en su formación como ser humano. Como hemos destacado en nuestra revista, este 7 de enero cumple años José María Vitier, cuya trayectoria y legado musical pues vale la pena destacar en cualquier oportunidad. Para hablar sobre su destacada obra nos acompaña esta mañana Lietis Ramos González, subdirectora del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana. Bienvenida y gracias por estar un día como hoy junto a nosotros, Lietis. Gracias a ustedes. José María Vitier en una entrevista definió la música como el arte que nos permite recordar lo que nos ha sucedido. En términos académicos, ¿qué caracteriza la música de Vitier para ser entonces reconocible en cualquier espacio, Lietis? Coménteme. Bueno, en términos académicos, podríamos definir la música de José María Vitier como lo cubano. Hablar de José María Vitier es hablar de la cubanía. ¿Y cómo definimos eso desde el punto de vista musical? Muy sencillo, pues el cubano es ecléctico. Y en la música de José María Vitier podemos encontrar diversos estilos que pueden ir desde un barroco hasta el jazz más estilizado, o el lirismo de la propia ópera, o ese lirismo cubano, o con un doblaje colorístico propio del siglo XIX, que son esas melodías con una construcción melódica y una construcción de intervalos muy bien dispuestos como para poder dar la retórica o la información que se quiere. Pero cuando hablamos también de lo cubano, en la obra de José María Vitier, estamos hablando de la expresión de ritmos populares. Es decir, José María Vitier no renuncia, como buen cubano que es, no renuncia a nada. Es decir, precisamente se podría pensar que al haber tantos estilos no hay ninguno, y no es así, es al contrario. Tenemos enfrente a un compositor con un dominio grande de la orquesta. Es un compositor que conoce muy bien la composición orquestal para distintos formatos, y eso se traduce en su obra pianística. Cuando escuchamos la obra para piano de José María Vitier, estamos escuchando una orquesta todo el tiempo, estamos escuchando la voz también, porque en el trabajo de la factura pianística uno logra escuchar todas esas sonoridades que tienen que ver con otros formatos instrumentales que también se pueden encontrar desde el piano. Por tanto, cuando escuchamos el piano, escuchamos la orquesta, pero si escuchamos la orquesta, también estamos escuchando esa pianística desarrollada que nos puede recordar en Cuba a autores como un Ernesto Lecuona, por ejemplo, que tenían una pianística muy importante, sobre todo en el trabajo de danzas y de obras para piano que también incluyen la canción, que evidencian ese dominio de las facturas y de las distintas complejidades que puede tener la obra para piano. Un músico majestuoso, sin lugar a dudas. Lietis Vitier es reconocido también, igual como autor de música de cámara, ya lo decía, orquestal y también coral. Compositor además de canciones y de partituras para cine. Su labor como pianista y también creador se recoge en más de 30 discos, por los cuales ha recibido también, ya lo decíamos, numerosos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. De su amplia discografía, ¿cuáles resaltan en su repertorio como los imprescindibles? ¿Por qué? Bueno, si fuéramos a hablar de imprescindible es José María Vitier. Tendríamos que empezar por ahí. Pero ciertamente la discografía de José María es muy amplia. Pudiéramos comenzar mencionando desde En silencio ha tenido que ser, una de las obras que inicialmente lo dio a conocer junto a su hermano Sergio. Podríamos hablar de obras íconos también, como fue El Salmo de las Américas, una obra importantísima, además con invitados de alta categoría. Pero también habría que hablar de esa obra cumbre que fue La Misa Cubana, que nos dio tanta gloria además en la visita del Papa cuando estuvo en Cuba. Pero tendríamos que hablar también de la obra que recoge su contacto inevitable con la poesía. En ese caso podríamos mencionar Cuentos cantados y Canciones del buen amor, que son dos obras discográficas que están basadas en poemas. Es decir, tanto poemas de Mirta Aguirre en el caso
primero que mencioné, como en el caso de poetas iberoamericanos, en canciones de buen amor. Por tanto, yo diría que la obra de José María Vitier, discográfica, no solamente tiene que ver con eso, sino también podríamos mencionar los conciertos que han sido grabados. Es decir, tiene muchos conciertos que han sido grabados. O me gustaría también hablar de Iré Habana, donde él vuelve a contactar con Bárbara Llanes, que también estuvo en Misa Cubana junto a maestras como María Felicia, como el Coro El Saudi, como Coralina, que estuvieron también. Es decir, la obra de José María, toda es imprescindible. Es una joya. Es una joya. De nuestra cultura nacional. Lietis, a lo largo de la carrera de José María, ha trabajado con varias agrupaciones y formatos, lo que demuestra su versatilidad musical, también lo comentábamos. ¿Cómo se puede entonces ejemplificar esa naturaleza musical tan versátil? Porque es él, es decir, José María es un compositor, como decimos en el plano de la música, todoterreno. Lo podemos ver tanto trabajando para la música de cámara como para la orquesta sinfónica, como dirigiendo un coro también, ¿ya? O escribiendo esas joyas imprescindibles dentro de la academia, que es su música para piano, porque es importante decir que José María Vitier es uno de los compositores más interpretados dentro del ámbito académico o en el ámbito popular. Es decir, estamos hablando de un cubano muy conocido, su pianística, su música de cámara y su música orquestal. Entonces, por eso es que lo puede hacer, porque su dominio del ámbito orquestal y del ámbito musical es tal que le permite desenvolverse en cualquier plano. Y fusiona espléndidamente todo. Espléndidamente. Vitier cumple 71 años hoy, pero su música continúa sonando juvenil, no importa si fue compuesta en los años 80 o en la actualidad. Sin dudas, el compositor y pianista tiene ya asegurado un lugar cimero dentro del quehacer musical contemporáneo cubano. ¿Qué legado deja para las nuevas generaciones de músicos? Yo quisiera decir inicialmente que estamos hablando de un Premio Nacional de Música 2021 y eso no es por gusto. Y estamos hablando también de un Premio Maestro de Juventudes recientemente. Por tanto, el legado primero es estudiar su obra. Es decir, yo invito a todos a conocer la obra de José María Vitier, porque el legado está ahí, en esa sonoridad, en ese dominio, en esa cubanía, porque José María es cubano por donde quiera que lo miremos, en esa sonoridad rica y sobre todo en las vivencias, en el contacto con la poesía. Es un intelectual, porque en José María se puede escuchar poesía, se puede cantar poesía, y a la vez él hace poesía con la música. Entonces el legado es él mismo, su propia obra. Y que no es tan fácil musicalizar poemas, ¿verdad? Para de nada. Estos grandes autores. Bueno, muchísimas gracias, Lietis, por acompañarnos esta mañana aquí en el estudio para resaltar la obra de este gran maestro de la música. La invitación a que continúe en compañía de el primer informativo.